Una sola letra puede hacer una gran diferencia, sobre todo si estás aprendiendo español. Pueden haber palabras que confundan un poco porque suenan similares. Por ejemplo, bello o bello, tubo o tubo, sabia o sabía. ¿Te ha pasado? Tranquilo, a todos nos pasa. Hoy vamos a revisar juntos estas palabras que suenan igual, pero no significan lo mismo. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y hoy te mostraré algunas de las palabras más tramposas del español. Palabras que suenan igual o casi igual, pero tienen significados completamente diferentes. Y lo mejor, te voy a dar ejemplos cotidianos y trucos para diferenciarlas un poco. Así que quédate hasta el final de este video. ¿Están listos? Empecemos. Iniciamos con esta pregunta. ¿Qué son las palabras homónimas? Como dije antes, en español hay palabras que suenan igual. A veces incluso se escriben igual, pero hay que tener cuidado con estas palabras trampa. A este tipo de palabras las llamamos palabras homónimas y son como palabras gemelas del idioma. Dentro de este grupo de palabras tenemos dos tipos. Primero, las palabras homófonas. Son aquellas que suenan igual, pero se escriben distinto y también el significado es distinto, como es el caso de bello o bello. Y después tenemos las palabras homógrafas, que son las que suenan igual, se escriben igual, pero que el significado se le da según el contexto, como es el caso de vino o vino. Y ya que mencionamos algunas de estas palabras, voy a empezar explicando las palabras bello y bello, con B larga y B corta. Primero, bello, de belleza. Este es un adjetivo que significa lindo, hermoso, agradable a la vista. Se puede utilizar para describir personas, para describir un paisaje, hasta un sentimiento. Por ejemplo, qué bello paisaje, me gustaría quedarme aquí toda la vida. Por otro lado, tenemos a bello. Cuando lo escribimos con B corta, nos referimos a unos pelitos cortos que tenemos en diferentes partes del cuerpo. Y no estamos hablando del cabello. Por ejemplo, yo tengo algunos vellos en los brazos. El truco para recordar qué B utilizar es recordar que la palabra bello viene de la palabra belleza. Y belleza se escribe con B larga. Pasemos a las siguientes palabras, que son casar con Z y casar con S. Casar con la letra S significa unirse en matrimonio. Por ejemplo, mis padres se casaron en 1988 y aún siguen bailando juntos. Casar con Z es atrapar o perseguir animales, pero también se puede utilizar en un sentido figurado. Por ejemplo, cazar una oportunidad. De la otra forma sería, mi gato caza mariposas en el jardín. El truco para recordar aquí es que la palabra cazar con S puedes relacionarla con la palabra casa. Y también en algunos países hispanohablantes, como en algunas regiones de España, el sonido de la Z cambia y es más fácil de reconocer. Sería cazar. Ahora te mostraré un grupo de 3 palabras que son muy fáciles de confundir, incluso para los nativos. Estoy hablando de haya, haya y haya. Primero veamos haya con H.
Esta es una forma del verbo haber. Por ejemplo, ojalá haya pastel en la fiesta. La siguiente, haya, también con H, pero con doble L, viene del verbo hallar, que es sinónimo de encontrar. Por ejemplo, Marcos halla tranquilidad cuando camina solo. No sé si has visto esta palabra anteriormente. Halla sin H y con Y. Esta es una palabra muy antigua que se utilizaba para las cuidadoras de los niños, como una nana. Actualmente ya no se utiliza tanto, pero te la muestro como una forma de comparación. Entonces recuerda, halla con H y del verbo haber. Halla con H y doble L del verbo hallar. Y halla sin H y con Y como nana o cuidadora. Aquí te muestro otras que también son muy comunes y me refiero a tubo y tubo, con B corta y larga. Tubo con B larga es un objeto largo también, circular y hueco, casi como una manguera rígida. Y ahí también viene la palabra tubería. Por ejemplo, se rompió el tubo del agua y se inundó la cocina. Y tubo con B corta es el tiempo pasado del verbo tener. Ella tuvo fiebre toda la noche. Antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispana y datos interesantes. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español. ¿Qué esperas? Nos vemos también en los otros videos. Ahora sí, continuemos. Ahora pasemos a las palabras homógrafas, las que se escriben de igual forma. Aquí tenemos el caso de sabia y sabía, ambas con B larga. Yo sabía la respuesta. Verbo saber en pasado. Mi mamá es una mujer muy sabia. En este caso es un adjetivo para alguien con sabiduría. Aunque se escriben igual, el sentido es muy distinto. Uno lo utilizamos para tener información y la otra es tener experiencia o criterio. También tenemos las palabras banco y banco. Por ejemplo, fui al banco a sacar dinero. Hablamos de este lugar donde la gente guarda su plata. O también, me senté en el banco del parque. Este es un asiento usualmente de lugares públicos. En este caso, el contexto es muy importante. Una es una palabra financiera y la otra para descansar junto a los árboles. Esta es una de mis favoritas. Hablo de las palabras llama y llama. Estaba cocinando y la llama me quemó la mano. El fuego. La llama vive muy tranquila en los Andes. Aquí hablamos de un animal típico de Sudamérica. Aquí también tenemos que prestarle atención al contexto. Si hablamos de la palabra corte, tenemos un poco más de significados. Por ejemplo, voy a la corte para hacer mi declaración. Aquí hablamos de un tribunal, un sistema judicial. También como sustantivo, tengo un corte en el dedo. Es una herida o un daño físico. O también de manera similar, me hice un corte de pelo. Aquí hablamos de un estilo o de la acción de cortar el pelo. Así que una sola palabra puede significar justicia, dolor o moda. Así de variado es este idioma. Y estas son las palabras que tengo para mostrarte hoy. Aquí te dejo algunos consejitos para poder diferenciarlas. Como mencioné anteriormente, debes utilizar el contexto como tu guía. Piensa siempre en la frase completa.
¿Tiene sentido lo que estás diciendo? Habla de una persona, una acción o un objeto. Otro consejo que siempre doy a mis estudiantes es escuchar el español real, saber en qué momentos los nativos utilizan estas palabras te ayudará a poder utilizarlas correctamente tú también. Y por último, crea tus propias oraciones. El cerebro aprende mejor cuando construyes algo desde ti. Ahora sí, quiero saber qué piensas tú. ¿Has confundido alguna vez alguna palabra en español? ¿Existe este tipo de palabras similares en tu idioma? Cuéntanos en los comentarios, vamos a leerlos todos. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también muchos ejercicios. Y por si no lo sabías, tenemos una prueba de nivel de español totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com. Puedes visitarnos y descubrir cuál es tu nivel exacto de español. En la web también podrás encontrar artículos en español y clases online. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.